Nuevamente en la iglesia, en casa, en su programa 332. Estamos llegando al final del programa, estamos en la zona mixta. Pero a pesar de ser el final del programa, este programa tiene una particularidad muy especial. Que es que no importa en qué momento tú te conectes, cada momento tiene su dinámica distinta. Y la zona mixta es bien particular porque le damos una vuelta más a la predicación del pastor, en este caso del pastor Manuel Murcia, aquí en la iglesia de Murcia. Y nos trajo hoy una imagen bien didáctica de lo que es el primer capítulo de Josué y esa excelente promesa de la tierra prometida. Y digo didáctica y excelente la aplicación porque no es de aquel tiempo. Es aplicable a nuestro momento. Nos llama a reflexionar y preguntarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuáles son nuestras motivaciones para poder ser dueños de esas promesas que Dios nos ha dejado, ¿sí? De la tierra prometida. ¿Cómo te pareció a ti, Raúl, esta predicación? Bueno, a mí me deja muchas preguntas que estoy deseando ya que ya viene, ya hay que esperarlo, Él va a venir. Suba al pastor para hablar de este tema y resolver algunas cuestiones, ¿no? Pero yo le veo, así a bote pronto, es un tema que le veo una doble vía. Por una parte, como cristianos, caminando hacia nuestra tierra prometida, ¿no? Y por otra parte, en nuestra vida del día a día, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en ese enfoque, ¿no? De fórzate, sé valiente, no tengas miedo, ¿no? En ese transcurso de que todavía estamos aquí en esta tierra, que tenemos una función, una misión que cumplir, en ese punto también le veo una aplicación práctica. Entonces, me gustaría resolver esas cuestiones también. Bueno, y mucha gente que nos escucha, porque es que se unió más personas al chat de YouTube, también deben tener preguntas. Así que el chat de YouTube nos sirve precisamente en vivo para poder hacerle esas preguntas al pastor Manuel Murcia. Y si usted tiene alguna pregunta sobre la predicación, aproveche esta vía para poder hacer sus aclaratorias o opiniones sobre la predicación. Jorge, ¿qué te pareció una primera impresión sobre esta predicación del pastor, esta nueva imagen que nos trae sobre este capítulo de Josué aquí a la iglesia? Que Dios sabe elegir. Mientras escuchaba el sermón, ¿no? Bueno, esta parte de la historia de Israel a mí siempre de pequeño me ha apasionado. Yo no sé si ha caído en vuestras manos alguna vez. Hay una colección preciosa para los niños que se llaman Las Bellas Historias de la Biblia. Yo me acuerdo que ese fue uno de los mejores regalos que nos hizo a mis hermanas y a mí, nuestros padres, y porque son unos libros que están hechos en forma muy didáctica para niños, pero que dejan mucho, y eso me sirvió a mí como base para lo que luego, según mi preocupación personal, fui aprendiendo de Dios al estudiar la palabra de Dios. Y la parte de la historia de Israel pues siempre es muy apasionante. Y decía esto, de que Dios sabe elegir, porque si nosotros tenemos en cuenta de todos los millones que salieron de Egipto rumbo a Canaán, solamente entraron 2. Uno fue Caleb y el otro fue Josué. Evidentemente, en ambos, ¿no? A Josué lo identifica, el hijo de Nun. Había una formación, había una confianza, había una relación personal, permanente, activa con Dios. Y eso hizo que ellos vieran lo que los que fueron quedando en el desierto no lo vieron. Y entonces Dios supo elegir a Josué, pero el contraste es que yo como ser humano lo veo, ¿no? Todos somos seres humanos, todos tenemos nuestras debilidades, nuestros lados flacos. Josué evidentemente, a pesar de ese portento, ¿no? Por otro lado sí era un ser humano con sus limitaciones, pero ahí estaba Dios, ofreciéndole en estas palabras preciosas del primer capítulo, por lo menos los primeros versículos del capítulo 1 de Josué, un contrato, ¿no? Un contrato. Oye, yo te propongo esto, te pido esto y te prometo esto. Es precioso. La verdad que lo primero que voy a hacer es felicitarle al pastor Manuel por haber elegido este tema, ¿no? Es muy bueno para mí en lo personal, porque como bien dice Orangel, hoy nosotros también tenemos de parte de Dios una propuesta, un pacto, unas condiciones que nos pide, pero también la promesa, ¿no? Preciosa. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que la analogía, o sea, yo lo vi en 3 tiempos, lo vi en el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús y en la actualidad.
y el que pasease a través de la predicación en esos tres espacios temporales, me gustó muchísimo porque ves cómo estuvo en ese momento en el Antiguo Testamento, estuvo en el Nuevo Testamento y está en tu vida cotidiana. Vemos la analogía del llamado cuando habla de la hora, levántate y pasar el Jordán, y leemos Mateo 19 del 21 al 24 y te lo voy a leer. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es muy fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y entonces vemos la situación de este llamado en la época del Antiguo Testamento, a estas dos personas que llegaron hasta la tierra prometida, y vemos cómo sigue existiendo el llamado. O sea, estuvo en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y Dios te está llamando todavía. Dios te está llamando todavía a ti, justamente a seguirlo de esa forma. Primero, ya, ahora. Luego, actívate, ¿sí? Y deja todo atrás. Fue lo mismo que le pidió al joven rico. Dijo, ya, es ya. Dice, anda, vende. O sea, es ya, ¿sí? Deja todo atrás y sígueme. O sea, ponte a la acción. Y él lo asumió de esa forma. Entonces vemos dos escenarios donde hay dos respuestas totalmente distintas. Entonces nos hace ver la naturaleza humana. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Eres como Josué, eres como Caleb? ¿O eres como el joven rico de la experiencia con Jesús? ¿En qué condición estamos? Entonces, el tener esta predicación, esas predicaciones que yo te digo que explotan la cotufa, que uno empieza a pensar y dice, epa, ¿en qué posición estoy yo ahorita? Yo de verdad estoy siguiendo los pasos de Jesús, me atreví a pararme y estoy haciendo algo por seguir a Jesús. Y estoy dejando todo atrás, porque hay veces que pensamos que estamos siguiendo a Jesús, pero llevamos la mochila pesada. Que Jesús va adelante y nosotros pensamos que lo estamos siguiendo, pero en realidad nos estamos quedando atrás. Entonces, es un llamado a reflexionar. Y bueno, y el tema del esfuerzo, no existe ninguna acción sin disciplina. No sé qué opinas tú, Raúl, con respecto al tema. Él hizo una parte muy grande de su predicación el día de hoy, fue enfatizada el tema del esfuerzo, porque habló del llamado, sí, de lo que significa el llamado, pero él hizo mucho énfasis en el tema del esfuerzo. Bueno, el esfuerzo, habría que poner también la lupa ahí en qué entendemos por esfuerzo, ¿no? Porque a veces es verdad que está la gente que Me captaste la concha de mango. Porque eso es uno de los temas que quería tratar cuando él subiera, ¿no? El esfuerzo, hay gente que evidentemente no pone ningún esfuerzo, dice, está todo en el terreno de las intenciones, ¿no? Al final todo se queda ahí, en ese terreno, y no hace nada por hacerlo. Y luego están las personas que se pasan de rosca, ¿no? Que su vida es el trabajo y que dejan otros aspectos, digamos, bueno, familia, etcétera, un poco apartado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a veces, por lo menos yo, relaciono el esfuerzo con trabajar duro, pero a veces hay que ser equilibrado también. Hay que tener un equilibrio ahí en lo que creemos, o sea, lo que consideramos que es esfuerzo. No sé lo que pensáis vosotros al respecto. Jorge, ¿qué opinas tú de ese esfuerzo? ¿Ese esfuerzo es como para que usted logre la promesa? ¿O qué quiso decir con esfuerzo? ¿Eres merecedor porque te esfuerzas? Claro, fijaros que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Yo lo tomo textualmente en el contexto de lo que le esperaba a Josué. Es decir, si nosotros vemos que Israel en ese momento era una nación en ciernes, Dios estaba educando y le educó esos años, esos 40 años en el desierto, tuvo que reeducar a ese pueblo de la nada. No tenía noción de pueblo, no tenía base, no tenía nada. Habían estado mucho tiempo en cautiverio y habían perdido todas sus raíces, ¿no? Entonces, desde el conocimiento personal de Dios, ese Israel que corrió aterrorizado cuando Dios estaba en el Sinaí hablando con Moisés, a tomarlo como algo natural que fuese el centro
muchas cosas, ¿no? Formar una nación. Y de repente se encuentran con lo más gramado de la civilización, ciudades fortificadas, ciudades con una cultura y una historia y una tradición y ejércitos. La tarea era titánica. Dios no le estaba diciendo a Josué, oye, que esto va a ser como ir en un bote río abajo. No, yo lo entiendo así, iban a suscitarse situaciones, pero Dios le dice, esfuérzate, o sea, esto no va a ser fácil. Nada realmente en esta vida, nada no nos viene así de mano. Tenemos que esforzarnos, y más todavía a nosotros, y eso es importante, Orangel, que estaba pensando, que queremos vivir como cristianos en un mundo que ha desplazado a Dios del lugar como supremo dirigente, ¿no es cierto? Todo va en contra nuestra. El hecho de que nosotros queremos llevarnos una relación con Dios en esta sociedad, en este mundo que ha desplazado a Dios, es remar siempre contra corriente. Necesariamente tenemos que esforzarnos y ser valientes. Bueno, ya tenemos al pastor Manuel Murcia aquí en el estudio con nosotros. El pastor tiene una cara de impresión porque dijo, epa, ¿qué pasó aquí? Estas no son las personas que normalmente están. ¿Sí, verdad? Bueno, pastor, le comentamos que hemos tomado el programa. Hemos conquistado. ¿Habéis tomado el poder o qué? Sí, hemos tomado el programa. Bueno, pastor, mire, estamos muy contentos con la predicación del día de hoy. Estamos conversando antes de que usted llegase sobre la forma didáctica que nos llevó durante 3 tiempos. Nos habló de el tiempo de Israel, ¿sí? Del momento de llegar a la tierra prometida. Nos hizo una analogía con respecto a la vida de Jesús y esta misma promesa, ¿verdad? Y la aplicación de estos elementos para la vida personal. O sea, cómo verdaderamente puedes llevar este aprendizaje a tu vida personal. Como que no es solo del tiempo de Israel, no es solo del tiempo de Jesús, sino que también es aplicable el día de hoy. Este llamado es tan actual como lo fue en aquel momento y que se cumplen con ciertas condiciones. Y justamente hablamos de las condiciones, porque hablamos del tema de esforzarse y queríamos como hacer una diferencia entre lo que puede ser la interpretación del tema de esfuerzo. Este esfuerzo es llamado como que usted va a tener o en su vida personal algún tipo de acción para ser merecedor, o este es un esfuerzo en espera a esa promesa. ¿Qué es ese llamado a esforzarse? Sí, evidentemente no es un esfuerzo, y espero que no se haya entendido así, para ganarme la salvación, ni mucho menos. No es para ganarme la salvación, es un esfuerzo para formar parte de esa salvación que el Señor ya me regaló. Para, de alguna forma, decir, yo soy salvo y aquí están las pruebas, ¿no? Es como el resultado, el fruto de yo haber abrazado esa salvación. Yo creo que es importante que nosotros no caigamos en esa especie de creencia de que la gracia es barata, que la gracia no cuesta, ¿no? Y entonces, como es gratuita, no tenemos que hacer nada, ¿vale? No, yo creo que tenemos que hacer, no para ganarla, pero simplemente para honrar a aquel que nos ha dado esa gracia, esa salvación, ¿no? Y evidentemente, tú más o menos resumías, ¿no? Evidentemente hay un llamado que es actual, eso está claro, hay un llamado por parte de Dios, hay unas condiciones, que son las cláusulas de ese llamado, y luego está la promesa. Entonces, yo creo que eso es actual para nosotros hoy y necesario. Bueno, Jorge nos comenta justamente cuando se estaba llegando el tema de que ese esfuerzo es un llamado a que estamos en una situación que nos llevaría a flaquear, porque todo está en contra. Nos llevaría a desmayarnos, nos llevaría a temer, y esa condición de ser esforzado y ser valiente, como te dice Pastor, no es para ganar, sino porque ya lo hemos ganado, sino para honrar. En la escuela sabática la lección de la escuela sabática de hoy terminaba en hablar de las bendiciones como parte del amor de Dios, y justamente el término no era solamente de bendición de Dios hacia nosotros, sino también de nosotros hacia Dios, y hablaba de que esa bendición se expresaba precisamente por el esfuerzo, por la honra que le dábamos a ese sacrificio, ¿no? Entonces, cuando nos esforzamos, estamos bendiciendo también a Dios. Nos llevaba el tema también a la promesa, que hablamos del esfuerzo
y hablamos de no temer y no desmayar. O sea, aquí hay como, yo lo veo como un concepto que está tras bambalinas, que es el tema de disciplina, ¿sí? De mantenerse constante en la espiritualidad, precisamente como para ser de ese pueblo, para permanecer en ese pueblo de Dios. Sí, yo creo que es una labor que no es fácil. De hecho, la constancia es algo fundamental. El esfuerzo es fundamental si queremos conseguir algo en la vida, algo de valor. Yo recuerdo, por ejemplo, yo empecé a estudiar teología, creo que fue con 37 años. No era joven. Ah, hace poco. Sí. ¿Usted es un pastor recién graduado? Sí. No hace mucho. Empecé a estudiar con 37 años. Evidentemente hice cosas que yo pensaba que no las podía hacer. Pero todo eso requirió de mucho esfuerzo, sacrificio. Además yo iba con familia, además con el condicionante de Marta, que Marta ya había enfermado. Y fue un sacrificio y un esfuerzo muy grande. Pero por la gracia de Dios se consiguió. Y me gradué. Hoy no sé si sería capaz de volver a hacer eso, porque los años también pasan factura. Pero evidentemente el Señor nos anima a que hagamos eso, sobre todo en nuestra juventud, ¿verdad? Que es cuando podemos de alguna forma pues plantar bases sólidas que me van a ayudar luego con el paso del tiempo. Cuando ya somos mayores pues ya nos cuesta más. Pero evidentemente todo requiere de esfuerzo y sacrificio. Jorge, cuéntanos con respecto a ese a llevar esa ley en el corazón, porque estamos hablando de esfuerzo, pero ¿esforzarnos en qué? ¿Esforzarnos en qué? Porque vi por ahí llevar la ley en el corazón. Creo que es la parte fundamental del planteamiento de esfuerzo. Y justamente nos escribe por aquí Joaquín Sánchez: la cultura del esfuerzo queda fuertemente cuestionada en la actualidad. Ahora prima no el mérito y el esfuerzo, sino la simple pertenencia a un grupo determinado. Dice, el éxito de Josué consistía en ser fiel, o sea, en la disciplina que implica el mantenerse firme allí, ¿no? Cumplidor del libro de la ley. Y él también concuerda con nosotros con respecto a esto de llevar la ley en el corazón. Ahí está el énfasis, Jorge, en llevar ese compromiso de esfuerzo, de valentía para poder asumir la ley en nuestro día a día. Yo creo que ¿Qué tal, pastor? Muchas gracias. Hola, Jorge. Comentaba yo que a mí me apasiona desde pequeño, ¿no?, la historia de Israel. Elena White nos recomienda estudiarla bien, porque de ella podemos aprender nosotros en sumo, no cometer errores, ¿no es cierto? Es una gran lección, una gran fuente de lección. Y con respecto a lo que me preguntas, Ángel, aquí hay una parte donde dice, esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Y cuando leía esto el pastor en el sermón, yo recordé lo que está escrito en Deuteronomio 6, ¿no? Y yo pienso que Josué y Nun como padre le inculcó eso a Josué. Repasar todos los dichos de Dios, todas las promesas, todos los deseos, todas las leyes que tenían que regir para su vida en la casa, mientras migraban por el desierto, con cada amanecer, con cada atardecer, cuando la lengua de fuego o la nube se posaba sobre el arca, etcétera, etcétera, etcétera. Repasar constantemente que ahí estaba Dios. ¿Quién era Dios? ¿Qué quería Dios de ellos? Y entonces, evidentemente, Josué hizo desde pequeño con la educación que le dio su padre, el temor de Dios, eso, algo usual en la vida, de tal manera, como yo decía al principio, lo fue preparando, y por eso Dios supo a quién elegir en ese momento, ¿no? Josué estaba preparado porque esa relación con Dios era permanente, ese conocimiento de Dios, esa ley en su vida, a pesar de sus debilidades y sus limitaciones como todo ser humano, yo creo que le daban una base de capacitación con la cual Dios podía trabajar para la gran misión que tenía que ser líder de Israel, a entrar en Canaán, en este caso específico, ¿no? Pastor, ¿y cómo una persona que nos está escuchando ahorita, ¿sí?, y está viéndonos, y no nada más los que nos escuchan, también nosotros queremos que usted nos dé esa clave de cómo podemos usar la promesa para poder tomarla y
y que sea nuestro estímulo para esforzarnos, para ser disciplinados? O sea, ¿cómo podemos usar ese elemento y decir, oye, mira, ahí está la promesa, ¿cómo la aplico? ¿Cómo la llevo a mi vida? Uh-huh. Bueno, evidentemente la promesa, la única forma de aferrarse a ella es por fe. Los seres humanos solemos hacer promesas. Y seguro que nosotros hemos hecho muchas promesas. Seguro que Raúl le ha hecho alguna promesa a su esposa, ¿verdad? y a lo mejor no las ha cumplido, ya le preguntaremos. Mire cómo se puso. El crónica me delata. Pero evidentemente yo estoy seguro de que su esposa le creyó, ¿no? O por lo menos queremos creer en las promesas. Las promesas de Dios no fallan. Nuestras promesas sí. Es un punto clave entonces aquí, que el primer punto, no falla. O sea, no usted falla. tiene certeza Sí. de que esa promesa seguirá estando todo el tiempo. Sí, y se cumplirá. Ahora, ¿cómo me hago yo de esa promesa? Por la fe. Yo le creo a Dios y me aferro a la promesa. Entonces, eso es lo que a nosotros nos puede ayudar en los momentos duros, los momentos difíciles. Ahí está la promesa. La promesa me habla, la promesa me anima, la promesa me motiva. O sea, la promesa para mí es como una silla en el desierto. Cuando estoy cansado, me siento. Descanso en la promesa y luego sigo caminando. Porque, ¿sabes? Lo bonito de esta imagen es que antes de hablar del tema de la promesa, justamente están esas dos condiciones de no temas y no desmayes. Uh-huh. Y yo creo que englobó todo lo que puede pasar en una situación cuando de fe. ¿Sí? Claro. O sea, o temes o fallas o desfalleces. Yo lo llevo llevaste la misma analogía del tema del ejercicio, y cuando tú tienes una meta, y esa meta pueden pasar dos cosas. O temes que no lo vas a lograr, o empiezan una cantidad de prejuicios y una cantidad de interrogantes sobre el camino, sobre tu condición física, y empiezas y empiezas a temer. Y la otra situación que puede hacer que no llegues a la meta es que te hayas atrevido a hacerlo, ¿verdad? Y no tengas esa fuerza y desfallezcas en el camino. Porque, ¿cuántos aquí han corrido? Uh-huh. Yo cuando era joven. Bueno, yo estoy tratando. Ahora ¿no? camino. Yo estoy tratando y yo hago esto. Yo veo la meta y entonces yo digo, tengo que llegar hasta ahí por lo menos hasta ahí. No te detengas. Yo sé que te duele, yo sé que quieres devolverte, pero vamos a llegar por lo menos hasta allí. Entonces es el tema de no desfallecer en el camino. Yo creo que esas dos condiciones, uh-huh, poniendo los ojos en la promesa, es como el punto clave. O sea, la promesa es la que verdaderamente nos motiva a estos dos elementos. A no temer, porque lo que dijiste es clave. Uh-huh. Porque la promesa estará y se cumplirá. Claro. Y el otro es a no caer. ¿Cómo? ¿Estás ahí? Estoy desde ahí, que el pastor te dijo, desde que el pastor te habló de habla, prometedor, habla. No, a raíz de lo que tú dices de desfallecer en el camino, en mi experiencia personal, creo que una de las cosas que más me pueden hacer o desanimar o desalentar es precisamente remontarme al principio del tema, al llamado. Uh-huh. El dudar del llamado. Porque en el sentido espiritual lo tenemos claro. Todos somos llamados a hacer el recorrido que nos lleve a la Canaán celestial. Pero respecto a las ideas y proyectos que uno pueda tener en su vida personal, uh-huh, ¿cómo puede estar uno seguro de que ha sido llamado por Dios y no ha escuchado sus propias emociones? Uh-huh. Eso daría para otro tema, porque listo, ya le diste la próxima zona mixta con la siguiente predicación del pastor Manuel. Porque hay muchos matices. Evidentemente, yo pienso que si uno tiene un proyecto, es un proyecto que le ilusiona, que le apasiona, no va en contra de la voluntad de Dios, lo pone en manos de Dios. Y el Señor abre puertas. Yo siempre digo, si uno va adelante y ve que las puertas se van abriendo, tira. Y además eso hay que ser claro con el Señor. Señor, si tú vas cerrando puertas, para mí va a ser una evidencia de que no quieres que siga. Entonces, a veces forzamos las puertas y luego las cosas no salen como queremos. Pero cuando las puertas se van abriendo, yo creo que es un indicativo de que el Señor va con nosotros, ¿no?
Y luego pues ya veríamos qué tipo de proyecto pero creo que es importante, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, esto es lo que a mí me gusta de este programa de la iglesia y de venir sábado a sábado a la iglesia, que uno sale mejor de como llegó. Uno sale mejor de como llegó. Sábado a sábado, algo de ti crece en la iglesia. Entonces, hoy no escapamos de eso. Yo creo que pudiéramos, ya como vamos terminando, el tiempo ya se nos está acabando. ¿Qué elemento te llevas hoy, Raúl? ¿Qué granito? Es un tema muy... Sí, por eso, porque es bastante nutrido el día. Porque realmente ha sido un tema que a mí me hace mucho reflexionar, la verdad. Yo, la verdad, pues creo que me quedo con el tema del llamado, es decir, de ahora es el momento. Es una cosa que yo creo que si Dios nos está llamando, pues realmente hoy es un día para decir, Dios me ha hablado, ¿no?, de que este es el momento y tal. Luego el tema del esfuerzo, pues lo que te comentaba yo hace un rato, ¿no? A veces dudo el tema del esfuerzo se puede convertir a veces en algo que vaya en tu contra, ¿no? Porque hay gente que le apasiona tanto lo que hace que al final eso se convierte en su vida, ¿no? Entonces... Y a lo mejor no es un esfuerzo, porque claro, le gusta tanto que no que no es un esfuerzo, ¿no? Entonces... yo creo que por eso es que Dios manda llevar la ley en el corazón. Porque es un tema de que se va a unir a nuestras emociones, se va a unir y va a ser tan grato, que no es como un esfuerzo que vemos martirizado, o sea, es algo grato. Lo que pasa es que hay cosas que nos cuestan la vida cristiana. No, y te hemos cortado porque no sé si quieres algo más. Pero hay cosas que en la vida cristiana nos cuestan. O sea, a veces no es algo agradable el renunciar a ciertas cosas que el Señor nos pide, porque están como muy entrelazadas en nuestras fibras, ¿no? Están ahí metidas a fuego, ¿no? Entonces hay cosas que no son fáciles. Jorge, y cuéntanos, ¿qué granito de arena en tu espiritualidad entró hoy con este programa completo de la Biblia, bueno, la iglesia en casa? Nada, el pastor al proponer este tema y volver a verlo, ¿no? Yo lo extrapolo en forma literal. En ese evento que estamos viendo fue el de Israel entrando, según la promesa de Dios, en la Canaán terrenal. Ahora yo y todos nosotros estamos ante el desafío de entrar en la Canaán celestial. Entonces, como mencionaba en la escuela sabática, no sé si recordáis, tuve así un momento de flash. Nosotros, teniendo en cuenta eso, no temas, no tengas miedo, sé fuerte, sé valiente. Es decir, Dios nos está avisando de que nosotros hoy, ahora ya me refiero a hoy, estamos caminando en un mundo que ya no se deja guiar por él, que no se deja gobernar por él. Y para mí se me hizo vívida la imagen, ¿no? Repito, de Sadrach, Mesach y Abednego. Osaron desafiar las leyes y la forma de gobierno y la forma de entender las cosas en la tierra, porque ya el propio pueblo de Dios y el resto del mundo había abandonado a Dios como su líder y su guía, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros vivimos en un mundo que ha alejado a Dios de sí, y yo, por querer seguir a Dios, voy contracorriente siempre. Y entonces, en lo personal y como miembro de esta iglesia, pues yo creo que vamos a atravesar situaciones que no siempre van a ser fáciles. Eso es lo que yo recojo hoy. Pero ahí está Dios, que así como le dijo a Josué, me está diciendo a mí hoy, no depende de ti, no depende de tus fuerzas, no depende de tu capacidad, sino depende de mí. No temas, sé fuerte, sé valiente, confía en mí y vas a llegar. Y todo lo que hagas, es decir, el andar día a día por este mundo, yo, mi familia, etcétera, hasta llegar a la Canaán celestial, serás bendecido en todo lo que hagas. Yo me aferro a esa promesa, yo por eso agradezco, porque para mí es renovar una vez más que, a pesar de que estamos en un mundo donde por querer seguir a Dios vamos a tener siempre todo en contra, sin embargo Dios está de nuestra parte, nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que finalmente implica confiar en Él, porque Él es el que hará por nosotros y nos guiará a través de este camino hasta que Jesús venga. Bueno, yo hoy me llevo otra idea más sobre el amor de Dios.
la promesa de una tierra prometida es expresión del amor de Dios. Hay como está ese plan planteado que nos lo dice, aquí lo tengo, Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Así, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una expresión más del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios en la escuela sabática y nos damos y terminamos con esta guinda de que existe esa expresión más. Hay una promesa y está el llamado a que tú que nos escuchas, a que cada uno de nosotros que estamos aquí estemos en el camino de Dios. Y como dice Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Esa promesa de vida eterna está allí. Ahora, ¿usted quiere formar parte de ese grupo? Entonces, pastor, ahora le hago una pregunta como para terminar el programa de hoy y llevarnos ese último pensamiento para reflexionar durante toda la semana. ¿Cuál sería esa última idea que quizás para finalizar la predicación de hoy le gustaría darle a cada uno de nuestros oyentes que nos ven a través de YouTube y a lo largo de la semana pueden disfrutar de la predicación? Para que se lleven el pensamiento y reflexionen hasta que vengamos el próximo sábado a las 10 de la mañana otra vez, a través de su canal La Iglesia en Casa, y volvamos a abrir esa mente conociendo aún más de Dios. ¿Cuál sería esa última idea para llevarnos? Bueno, yo, aquellos que nos están escuchando esta mañana, bueno, ya esta tarde, yo les pediría que reflexionasen sobre esos versículos que hemos leído, Josué 1 del 1 al 9, y que ellos de alguna forma valoren en qué etapa están. Si se encuentran en el llamado y se han quedado solamente en el llamado, si están ahora en las condiciones del llamado, si están esforzándose por hacer las cosas como Dios pide, en ser obedientes, o si están viviendo ya la promesa. Puede ser que estén en las tres, que hayan pasado por las tres. Estupendo. Eso sería lo ideal, ¿no? Que podamos haber pasado por las tres. Pero no siempre en la iglesia estamos en las tres. A lo mejor estamos en alguna de esas etapas. Entonces yo creo que es bueno que valoremos a ver dónde nos encontramos. Porque si algo es lo que necesitamos y además pienso como cristianos lo que deseamos es finalmente llegar a nuestro destino, llegar a la Canaán celestial. Bueno, estaremos reflexionando eso durante toda la semana, cada uno de nosotros y todas las personas que nos escuchan. Y si además crees que este mensaje es un mensaje que otros deberían escuchar, comparte este video, comparte las publicaciones que vamos a estar realizando durante la semana con tus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal y le dan al botoncito de notificaciones como para que le aparezca a la campanita. Sí, cada vez que publiquemos. Bueno, nada, nos queda darles una feliz semana a todos, ¿verdad? Y que sigan disfrutando de La Iglesia en Casa. Ya saben, la invitación para el sábado que viene a las 10 de la mañana. Así que nos despedimos por hoy. Gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Gracias, Juan Luis. Gracias, pastor. Bendiciones. Hasta el próximo sábado. Que Dios nos acompañe. Amén.